buenos días. Bienvenidos a su clase de ortografía con el tema signos de puntuación. El aprendizaje esperado de ortografía recuerda que es identificar las reglas ortográficas de cada término mencionado en las clases online. Tus materiales de trabajo son tu cuaderno, pluma y lápiz. Y los productos que vas a estar presentando en la clase por Zoom es tu asistencia y participaciones. En esta clase verás algunos ejercicios de ortografía. Ya no va a ser necesario que me compartas evidencia, pero sí es importante que participes en la clase. Bien, vamos a conocer la primera regla ortográfica acerca de los signos de puntuación. Y vemos que es el punto, que se usa para separar enunciados o párrafos y señalar el final de un texto, de acuerdo con el lugar en el que se ubique. Recibe los siguientes nombres. Se llama punto y seguido, aquel que se usa dentro del texto para separar enunciados o ideas completas. Y el enunciado que sigue al punto comienza con mayúscula, nota importante. El siguiente punto es el punto y aparte, que se coloca al final de un párrafo para indicar que termina y separarlo del siguiente. El párrafo que sigue al punto comienza en otra línea y se va a escribir la primera letra con mayúscula. Punto final es el tercer y último tipo de punto. Y este se coloca al final del texto e indica que ahí concluye. ¿Sabías que los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etcétera, deben escribirse aislados y como único texto del renglón? Nunca se escribe punto al final en ellos. Actividad 1. Lee la cita y responde la pregunta. Podemos observar en su pantalla la cita textual. ¿Por qué es una cita? Recuerda que son las palabras exactas de un autor y que se escribe entre comillas. Y la pregunta es, según su uso, ¿cómo se llaman los puntos resaltados en verde y en azul respectivamente? Fíjate bien la cita textual que dice, la televisión ha hecho maravillas por mi cultura. Aquí podemos observar un tipo de punto. En cuanto alguien enciende la televisión, voy a la biblioteca y me leo un buen libro. Y aquí tenemos el otro signo de puntuación que nos hablaba la pregunta. Entonces será un punto y aparte y punto final, un punto y final y punto y seguido, o punto y seguido y punto final. Actividad 2. Lee el texto y marca en la lista con una X los errores que presenta. Los errores los podemos observar con una tachecita. La huaca cultura. Hacer lo que a uno le apasiona y vivir de ello debe ser el objetivo de cada uno. Si no estás enamorado de tu oficio, puedes acabar en un pantano de frustración o infelicidad. Así, yo estaba a punto de convertirme en un investigador de etnología cuando conocí a Sergio Arau y Francisco Barrios. Con ellos formé Botellita de Jerez y el rumbo de mi vida cambió junto al devenir del rock mexicano. Puedes observar ya en tu pantalla las opciones para que ubiques cuáles fueron los errores que se marcan en la lectura. Recuerda ir pausando este video para que pueda hacerte más fácil identificar cada una de tus respuestas. Continuamos. El siguiente signo de puntuación es la coma. Y esta nos sirve para separar elementos al interior del enunciado. Algunos de sus casos son, presta mucha atención, separar los elementos de una enumeración. Por ejemplo, en la cesta tenía papas, queso, carne y pan. Ya observaste las comas, ¿verdad? Hoy lavaré mi ropa, asearé mi habitación, ordenaré mis libros y limpiaré mis zapatos. ¿También lograste ubicar las comas? Y fíjate cómo está numerando cada una de las acciones o objetos que puede incluir en una cesta. Delimitar frases explicativas o incisos, es decir,
información complementaria o aclaraciones sobre lo que se ha escrito. Por ejemplo, todos aplaudimos, incluso la maestra. ¿Observas cómo está siendo utilizada la coma? Es como si colocaras paréntesis para anexar una información, pero en este caso lo que utilizas son tus comas. Cuando terminó la exposición. En algunos casos, el inciso puede ir al final. Entonces, solo se usa una coma. Todos aplaudimos cuando terminó la exposición, incluso la maestra. Ya no se coloca la otra coma. Es la misma oración que observamos en el ejemplo anterior. Sustituir verbos o frases ya mencionadas para evitar repeticiones. Sor Juana Inés de la Cruz es famosa por sus poemas. Frida Kahlo por sus pinturas. Date cuenta que esa coma está quitando es famosa. Ya no es necesario repetir esa oración. Y por último, la coma nos ayuda a separar del resto del enunciado a la persona o personas a quienes se habla. Vanessa, date prisa. Es importante, Joaquín, que hagas tus tareas. Ya debiste observar este ejemplo de la regla ortográfica de la coma. Es muy sencilla. ¿Sabías que la coma no debe separar al sujeto de su verbo? Por ejemplo, es incorrecta la frase, Andrea leyó El Quijote el año pasado. Actividad 3. Lee las oraciones y escribe en tu cuaderno las que usan correctamente las comas. Puedes apoyarte con las reglas ortográficas antes mencionadas. ¿Será correcto mi hermano, que es ingeniero, participó en el proyecto del nuevo hospital? Mi hermano, que es ingeniero, participó en el proyecto del nuevo hospital. El sábado iremos al cine, el del nuevo centro comercial, para ver una película de terror. El sábado iremos al cine, el del nuevo centro comercial, para ver una película de terror. Prefiero escuchar música, sobre todo en internet, que ver televisión. Prefiero escuchar música, sobre todo en internet, que ver televisión. Actividad 4. Coloca las comas que faltan en las oraciones. Jorge Lucas, creador de la Guerra de las Galaxias, nunca ha ganado un Oscar. ¿Dónde irá la coma? El Hombre Araña, uno de los superhéroes más famosos, apareció por primera vez en cómic hace más de 50 años. Uno de los escritores franceses más importantes del siglo XIX es Julio Verne, autor de La Vuelta al Mundo en 80 días. Sírvame 2 quesadillas, un sope y un agua de horchata. ¿Ya fuiste localizando las comas? Apóyate por favor en las reglas mencionadas en diapositivas anteriores. Actividad número 5. Coloca en los paréntesis la letra que corresponda al uso de la coma. Separa los elementos en enumeraciones. ¿Cuál de estas opciones es la que nos da o nos brinda un ejemplo? Delimitar frases explicativas o incisos. ¿Cuál de estas 4 opciones es un ejemplo de esa regla ortográfica? Sustituir verbos mencionados antes. Delimitar a la persona o personas a las que se habla. Voy a dar un minutito para que puedas ir ubicando cada una de las reglas ortográficas con su ejemplo. Bien, continuemos. El punto y coma se usa para separar los elementos de una enumeración en la que ya haya comas. Por ejemplo, entre semana estudio español, matemáticas y ciencias. ¿Ya observas el punto y coma? El fin de semana veo televisión, escucho música, juego fútbol y salgo con mi familia. Antes de conectores como, sin embargo, no obstante, por lo tanto, y así pues. Por ejemplo, me gusta leer poemas y ya puedes observar el uso del punto y coma. No obstante, coma, también disfruto los cuentos.
En estos casos se escribe una coma después del conector. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Lo mencioné al momento de leer el ejemplo. ¿Sabías que cuando se escribe un texto en el que se usa punto y coma, se debe considerar que es posible optar en su lugar por otro signo de puntuación, como el punto y seguido, los dos puntos o la coma? No hace falta que se sature un párrafo con punto y coma, si existen más opciones de uso. Y vamos con la actividad número 6. Une las dos partes de cada enunciado y escríbela en las líneas. Coloca coma y punto y coma donde corresponda. Apóyate en ver nuevamente cuáles son las reglas ortográficas. No había preparado nada. No obstante, la fiesta fue un éxito. Siempre estamos de acuerdo. Sin embargo, esta mañana discutimos. Falté a clases. Por lo tanto, tuve que pedir prestado los apuntes. Creo que ya ubicaste de las dos reglas que te mencioné sobre el punto y coma, cuál es la que se está ejercitando. No olvides que también se utiliza otro signo de puntuación. Me tienes que decir en la clase por Zoom cuál fue. Uso de dos puntos. Los dos puntos se escriben antes de las enumeraciones, cuando se anticipa lo que se va a enumerar. Por ejemplo, compré 3 libros. 2 puntos, ya las observas, ¿verdad? Uno de Rulfo, uno de Cortázar y otro de Borges. Antes de una cita textual, por ejemplo, el filósofo Voltaire dijo, 2 puntos. Ahí viene la cita textual, porque abres comilla y escribes exactamente la frase del autor, no modificas nada. Y la frase dice, la escritura es la pintura de la voz. Siguiente regla ortográfica. Después del saludo en una carta o mensaje, por ejemplo, querida Antoni, 2 puntos. Importante colocar este signo de puntuación. Supe que cambiaste de trabajo. ¿Cómo te va en tu nuevo empleo? Bien, veamos algunos ejercicios. Y actividad número 7. Lee los siguientes mensajes. Emma, ¿vendrás a la fiesta o no? Te estamos esperando todas. Mónica, Andrea, Luisa, Berenice y yo. Mensaje número 2. Carla, no sé si pueda. Mi mamá me dijo, si no termina la tarea, no puede salir. Mensaje número 3. Emita, recuerda que dije, no puedes ir a la fiesta si no terminas tu tarea. Número 4. Mamá, ya terminé la tarea, regreso a las 8, no te preocupes. Van a ir todas mis amigas, Carla, Mónica, Andrea, Luisa y Berenice. Actividad 8. Escribe en tu cuaderno todos los usos de los dos puntos que identifiques en cada uno de los mensajes. Mensaje 1. Utilizó los dos puntos antes de numeraciones, después del saludo, antes de mencionar una cita textual. Mensaje 2. Igual se utilizaron los dos puntos antes de numeraciones, antes de cita textual, después del saludo. Mensaje número 3. Se utilizó los dos puntos antes de una cita textual, después del saludo, antes de numeraciones. Mensaje número 4 y último. Antes de numeraciones, después del saludo, antes de cita textual. Ve muy bien cuál fue el orden que fue apareciendo el uso de los dos puntos. Recuerda que puedes observar las reglas ortográficas de los dos puntos para que se te sea más fácil ubicar la respuesta correcta. Y bueno, chicos, hasta aquí nuestra clase. Recuerda que tus productos son tus asistencias y tus participaciones. Además, estas nos ayudarán a contestar las actividades de ortografía que fuimos observando durante el video y la explicación de las reglas ortográficas. Ya no es necesario que me lo compartas a través del WhatsApp o correo electrónico. Puedes irte muy feliz y contento porque las tareas de español en esta semana no serán más que tu asistencia y tus participaciones. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos en la clase por Zoom. Hasta luego.